Buenas noches, queridos hermanos. El tema de hoy que vengo a exponerles es evitando contiendas innecesarias. En Romanos 14, 1 al 12. Repito de nuevo, evitando contiendas innecesarias. Pero antes de eso, quisiera hacer una introducción para ver el tema. ¿Alguien ha oído hablar de Stanislav Petrov? ¿Aquí? ¿Alguien? Stanislav Petrov, un ruso. ¿No? Le voy a comentar algo de él. Era un teniente coronel retirado, porque ya murió en el 2017, del ejército soviético durante la Guerra Fría. Es recordado por haber identificado correctamente una alerta de ataque con misiles con una falsa alarma en 1983, por lo que evitó lo que podía haber desencadenado en una guerra nuclear entre Unión Soviética y los Estados Unidos. El 26 de septiembre de 1983, todavía 25 en los Estados Unidos, Stanislav Petrov evitó lo que pudo ser una catástrofe mundial cuando se produjo el llamado incidente del equinoccio. Su misión de él era verificar y alertar de cualquier ataque a sus superiores, con lo que se iniciaría el proceso para contraatacar con armamento nuclear a los Estados Unidos. En principio, Petrov pensó que debía de tratarse de un error, porque no tendría sentido que los Estados Unidos atacara con un solo misil. Más tarde, los ordenadores indicaron que 4 misiles más se dirigían a Unión Soviética. Petrov conocía bien las peculiaridades del sistema satelital OCO de alerta temprano rusa y creía que éste podría equivocarse, así que consideró de nuevo que eran muy pocos misiles, solo 5, cuando Estados Unidos tenía miles de misiles. Decidió esperar y se descubrió que era una falsa alarma, causada por una rara confusión astronómica entre la Tierra y el Sol y la posición específica del satélite OCO. Cuando le preguntaron por qué no había dado la alerta, él contestó: la gente no empieza una guerra nuclear con solo 5 misiles. Ahora, ¿por qué menciono todo esto, mis hermanos? Y es porque el título de lo que vamos a ver hoy es evitando contiendas innecesarias, evitando luchas innecesarias, evitando enfrentamientos o discusiones innecesarias. Este capítulo se trata de problemas que surgían entre los varios grupos de la comunidad cristiana, causados por la diversidad de sus orígenes y de su cultura en Roma. Pero antes de eso vamos a ver el contexto de Romanos. El tema principal de la epístola de Pablo a los romanos es la justicia que viene de Dios. Lo hemos visto 3 semestres. La gloriosa verdad que Dios justifica por gracia a pecadores culpables condenados únicamente a través de la fe en Cristo solamente. Recordemos que en los capítulos 1 al 11 de Romanos presenta estas verdades teológicas de la doctrina de la justificación por la fe, para ya pasar en los capítulos del 12 al 16 detallan su manifestación práctica en la doctrina de los creyentes individuales y de la vida de la iglesia entera. El apóstol Pablo va a dejar bien en claro la conexión entre lo que fue dicho en los capítulos del 1 al 11 y lo que va a decir en los capítulos del 12 al 16. Y hace ver cuál ha de ser la actitud del creyente justificado para con Dios. ¿Se acuerdan? El versículo 12, 1 al 2, dice que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál debe ser la actitud con los cristianos, con otros cristianos? ¿Se acuerdan que vimos que seamos afectos los unos a los otros con amor fraternal en el capítulo 12, versos 3 al 13? También con los extraños, incluyendo a los enemigos, cuando dice que bendigamos a los que nos persiguen. También cómo tienen que ser nuestras actitudes con las autoridades, sometiéndonos a las autoridades que gobiernan en el capítulo 13, versículo 1 al 7.
¿Cómo debe ser nuestra actitud con nuestro Señor Jesucristo? Capítulo 13, versículo 11 al 14, cuando nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no hagamos provisión para los apetitos de la carne. Y por último, ¿cuál debe ser esa actitud del creyente justificado para con el débil y el fuerte? Lo vimos en los capítulos 14 del 1 para terminar en el capítulo 15 al 13, que dice así: acogiendo al débil en la fe, y los fuertes deben sobrellevar la flaqueza de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Recordemos esos puntos que los estudiamos en estos 3 semestres. El apóstol Pablo, al irse acercando al fin de esta epístola, se da cuenta de que hay un importante problema que no ha tocado aún, a saber, el de las relaciones entre los débiles y los fuertes. El desprecio de los fuertes a los débiles a causa de sus escrúpulos y la crítica del débil al fuerte en su libertad, ya que ellos podían captar el significado de la muerte de Cristo para la vida diaria, es decir, para la comida, la bebida y el día especial de valor religioso. Pero previamente, antes de leer el capítulo que hoy tenemos al estudio, vamos a definir unas definiciones primero como quiénes eran los hermanos fuertes y los débiles. Es muy importante saber esto, ¿no? Esta expresión se refiere aquí al valor esta expresión no se refiere aquí al valor personal del individuo de su carácter, sino a la manera que sus escrúpulos, dudas o inquietudes de conciencia son afectadas en cuanto a la comida que entiende debe ingerir o limitar, y a los días sagrados que deben guardar o utilizar para otro tipo de actividades que por supuesto tampoco dañen su testimonio. Esta relación en forma directa con el estado de conciencia de cada uno de ellos con respecto a cosas que se entendían pueden ser parte de nuestra vida cristiana sin ser pecaminosa. Los hermanos fuertes. El hermano fuerte en la generalidad de los casos era gentil. Su crianza no le había sujetado a los reglamentos de las costumbres judaicas, aunque también un judío podría llegar a ser considerado como un hermano fuerte al liberarse de su tradición, como por ejemplo el mismo apóstol Pablo. Los hermanos débiles, en la generalidad de los casos, estos eran judíos, ya que el judío estaba aprisionado en cuanto a su conciencia a toda aquella imposiciones legalistas a la que el judaísmo sometió al pueblo de Israel, añadiendo obligaciones a los requerimientos legales que Dios impuso a su pueblo. Ellos tropezaban con la práctica de los fuertes y se mantenían con actitudes escrupulosas y de juicio continuo hacia los hermanos fuertes. No podían entender que lo que se había considerado abominable en el régimen anterior pudiera ser ahora considerado como algo limpio delante de Dios y de su conciencia. Es por eso que la prédica de hoy vamos a ver, se encuentra en el capítulo, acompáñenme mis hermanos con su Biblia, en el capítulo 14 del 1 al 12 del libro de Romanos. Romanos 14 del 1 al 12. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzga a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, mis hermanos, el tema central de la palabra de Dios leída es que existen contiendas innecesarias entre los creyentes. Este es el tema central que vamos a ver hoy. Existen contiendas innecesarias entre los creyentes. Y es por eso que el apóstol Pablo ve conveniente tocarla, ya que el poder que el pecado tiene en este punto es para destruir la salud espiritual y moral de la iglesia, así como la del individuo que menosprecia y juzga a sus hermanos. Esta enseñanza nos ayudará a convivir con los demás creyentes en paz y armonía para la unidad de la iglesia. Y esta es la pregunta que nos estaremos haciendo hoy en la exposición del tema. En toda la exposición del tema vamos a hacernos esta pregunta: ¿cómo los creyentes pueden evitar contiendas innecesarias? ¿Cómo usted y yo podemos evitar contiendas innecesarias? Pregunta que la estaremos tocando en 3 puntos, mis hermanos. Acompáñenme con una oración. Bendito Dios, Señor, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Padre amado, Señor, para poder mostrar la verdad escrita en tu palabra, Señor. Sea usted utilizándome a mí, Señor, para que estas palabras, Señor, lleguen a nuestros corazones, Señor, y seamos una vez más desafiados, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Padre. Amén. Bien, entramos ya de lleno al desarrollo del tema. Como les dije, lo vamos a ver en 3 puntos. Primer punto: sabiendo que hay libertades en los asuntos secundarios. Segundo punto: mirando el señorío de Cristo. Tercer punto: mirando el juicio de Cristo. Dijimos que la pregunta que vamos a contestar es: ¿cómo los creyentes pueden evitar contiendas innecesarias? Para ello vamos a ver el primer punto: sabiendo que hay libertad en los asuntos secundarios, mis hermanos, en lo que se refiere a comida, bebida, día festivo, circuncisión en ese entonces. En el verso 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En Romanos 15:1, Pablo concluye el tema ordenando las cosas en cuanto a nuestra actitud concerniente a la verdad, la cual debe buscar la sanidad en la relación de todos los miembros en la iglesia de Cristo. Como vemos ahora en este capítulo 14, versículo 1, el apóstol declara: recibid al débil en la fe. Y ese es un principio de recepción, mis hermanos. Ese es el principio de recepción. También, como vemos en el pasaje, la problemática era que estos hermanos fuertes no querían recibir a los hermanos débiles en cuanto a estas cuestiones, a los que todavía no podían dejar sus prácticas por asuntos de conciencia en cuanto a la comida y a día santo. Pablo está pidiendo una actitud de amor y de comprensión para con estos hermanos. Por tanto, la actitud de rechazo debería desaparecer. Y un punto más que apoya el principio de recepción es: Pablo demanda recibirlos, pero con una condición, pues Dios no desea que dentro de la iglesia haya contiendas sobre cosas innecesarias. Note cómo lo expresa en la continuación del texto cuando dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender
sobre opiniones. Amados hermanos, los creyentes tenemos que aprender a diferenciar una opinión de una convicción. Cuando digo una opinión me refiero a ideas, juicios o concepciones que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien. Cuando digo convicción me refiero a la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Y esto tenemos que diferenciarlo, mis amados hermanos, para poder evitar este tipo de contiendas innecesarias, siempre cuando sepamos que esto no afecta a nuestras convicciones de doctrinas fundamentales. En el capítulo 16 de Romanos, del 7 al 18, nos deja la siguiente instrucción: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Subrayen esto: causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que ustedes han aprendido y que los aparta de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suave palabra y lisonja o adúlo engañan los corazones de los ingenuos. ¿Y cuáles doctrinas? Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la doctrina? Sí, que nosotros debemos separarnos de esto. Esta doctrina la vimos en los capítulos 1 al 11, como dije que lo estuvimos estudiando en todos estos 3 semestres. Como son la ira de Dios en contra de la humanidad pecadora, ¿recuerdan? El principio del juicio divino, la universalidad del pecado, una exposición y defensa de la justicia por la fe solamente, la seguridad de la salvación, que lo vimos en el capítulo 5 del 1 al 11, la transferencia del pecado de Abraham, la santificación y la elección soberana, que lo vimos en el capítulo 9. De esa doctrina sí nos ordena que nos separemos, mis hermanos. Ahora vamos a ver el principio del amor y de la comprensión, que está en los versículos del 2 al 4. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Primero, Pablo trata de hacer una declaración dirigida a los llamados hermanos fuertes, con la intención de que su libertad no se den a la tarea de menospreciar a los llamados débiles. Segundo, asimismo también se dirige a los débiles, para que no juzguen sin misericordia a los llamados fuertes. Porque uno cree que si ha de comer de todo, o sea, el fuerte, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Romanos 14, 2, 3. Pablo exige amor y comprensión y los llama hermanos fuertes, así como demanda misericordia y comprensión a los hermanos débiles. En la práctica les prohíbe a los hermanos fuertes menospreciar a los débiles, y a los hermanos débiles criticar a los fuertes, que no tienen los problemas de conciencia que ellos manifiestan en cosas secundarias. Tercer principio, el principio de la diferencia, mis hermanos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. La libertad de criterio con la que todo se haga para la honra al Señor se aplica tanto a comida
como a las observaciones de los días de reposo y otros días afectivos. Aquí en este capítulo, en estos versículos leídos, es aquí donde los creyentes tenemos que ponernos de acuerdo en saber, en diferenciar entre las opiniones y las convicciones, como lo vimos anteriormente. Son muchas las ocasiones en que veremos dos hermanos discutir por cosas que no tienen sentido a veces, y hay veces hasta dicen lo mismo. Así ocurría, mi hermano, en la iglesia de Roma, a lo cual Pablo dijo: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Debemos saber vivir con las diferencias que tengamos que soportar por amor a los hermanos, y en especial para con los débiles. Aquí demanda al creyente débil que crezca en misericordia y comprensión, y que el creyente fuerte aumente su caudal de comprensión y amor. Es el creyente débil el que estima un día como superior al otro por asuntos de conciencia. Por otro lado, es el creyente fuerte el que estima igual todos los días. Entonces cada uno tiene una cuota de responsabilidad al reconocer que estas diferencias no nos hacen estar en un bando diferente. Si obedecemos estos tres principios que hemos visto, vamos a entender que hay libertad en los asuntos secundarios, como lo son las comidas, bebidas, días festivos y circuncisión y otros, y así poder evitar contiendas innecesarias en el cuerpo de Cristo. Segundo punto, recordemos la pregunta que estamos contestando: ¿cómo los creyentes pueden evitar contiendas innecesarias? Para ello, pasemos a ver este punto, que es mirando el señorío de Cristo. El señorío de Cristo, en el versículo 7 y 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este par de pasajes es maravilloso, pues concluye con el hecho más glorioso que podemos encontrar en la Biblia, concerniente al servicio del creyente. Nos llama a analizar nuestras motivaciones, ya que en este caso ningún hermano está movido a servir a la carne, como ya se amonestó en Romanos 13, del 13 al 14, que dice así: ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, y no se permita pensar en forma de complacer los malos deseos. Para continuar con el señorío de Cristo, en el verso 9 dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Notemos ahora lo que nos dice Pablo con respecto al Señor, el cual servimos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser señores así de los muertos como de los vivos. Esto deja establecido que todo lo que son de Cristo le sirven por amor, pues para esto murió y resucitó, para ser Señor de todos. Entendemos pues que nadie tiene autoridad en la conciencia de ningún creyente en el Señor Jesucristo para crecer con poder, ni manipularlo ni juzgarlo. Esto es maravilloso, pues el Señor en esta parte sienta las bases en cuanto a quién es el que al final ha de juzgar todas las cosas. Lo importante a la larga o a la corta es saber que lo que hacemos lo estamos haciendo de corazón para el Señor. Por supuesto, nos referimos a estos tipos de cosas que sabemos que no hacen daño y que no tienen por qué ser de tropiezo doctrinal a nadie. La esencia del Evangelio
está en la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí, en esa muerte, en esa cruz, cargó nuestros pecados, gracias a su sangre preciosa que fue derramada. Pero si no haya resucitado, no haya habido victoria. Él resucitó, mis hermanos, al tercer día. Y el que resucitó fue Cristo. La promesa al pueblo de Israel. Nos revelan, esta muerte y resurrección nos revela que es el Señor de todos. Mirando esta verdad podemos evitar contiendas innecesarias entre los creyentes, mis hermanos. Mira a Cristo y evite pelearse con su hermano. Por último punto, y para recordar cómo los creyentes pueden evitar contiendas innecesarias, es mirando el juicio de Cristo. Un día seremos juzgados, mis hermanos. La responsabilidad individual y el juicio de Cristo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, con una cita de Isaías 4:23 que incluye, para consolidar su argumento sobre el juicio de todos los creyentes, Pablo recuerda a sus lectores que escrito está en Isaías 4:45-23: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Repitiendo lo mismo en Filipenses 2, del 10 al 11. Mirando este juicio de Cristo, todo creyente tiene que saber que un día tenemos que dar cuenta adelante de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por tanto, cuestionemos nuestros corazones, pues un día estaremos ante Dios y tenemos que estar preparados para responder por nuestras motivaciones y acciones. El texto nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Si esto es así, entonces sepamos que no estamos puestos para tener una actitud de menosprecio hacia otro hijo de Dios. Como dice en Mateo 7, del 1 al 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os seréis medidos. Debido a que un día daremos cuenta de nuestras acciones a nuestro Señor Jesucristo, es que no deberíamos menospreciar ni juzgar a nuestros hermanos y así evitar contiendas innecesarias entre los creyentes. Para concluir, mis hermanos, entendemos que Dios quiere amor, quiere armonía, unidad entre sus hijos, y que por encima de cualquier diferencia debe primar el deseo de unidad de su cuerpo, que es la iglesia que Cristo compró con su sangre, evitando contiendas innecesarias entre los creyentes. Y déjenme terminar con dos preguntas, y es una aplicación prácticamente para todos nosotros. Entendemos que en el nuevo pacto que nos dio nuestro Señor Jesucristo, nos ha otorgado una maravillosa libertad en asuntos secundarios a los que le pertenecemos por fe. ¿Lo podemos entender eso? Segunda pregunta: como creyentes estamos juzgando, despreciando, criticando, menospreciando de cualquier manera a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y no lo estamos amando y comprendiendo como Cristo lo hizo con nosotros. Evitemos contiendas innecesarias entre creyentes y pidamos a nuestro Señor Jesucristo escudriñe nuestros corazones y que su Santo Espíritu nos revele nuestros corazones juzgador que menosprecian a nuestros hermanos, para que arrepentidos por nuestros pecados nos limpien de toda maldad
ya que un día daremos cuentas a Dios por nuestras acciones. Que Dios los bendiga, mi hermano. Amén.